capítulo 12 de esta serie de electrónica. Y como lo mencioné en el video anterior, voy a dedicar varios videos a resolver ejercicios con diodos. Bueno, en este video está este ejercicio número 6 de el capítulo 2 de Boylestat. Y pues empecemos a resolver estos dos. A ver, tenemos entonces ejercicio número 6, capítulo 2, inciso A y también inciso B. Entonces, pues empecemos a resolver. ¿Qué es lo que pide este ejercicio? Determinar voltaje de salida y la corriente en el diodo. Ambos diodos son de silicio y Boylestat nos dice que usemos el modelo, él le llama el modelo aproximado. Este modelo es donde se considera que la caída de voltaje en el diodo es de 0.7 volts, siempre que el diodo esté polarizado en directo. Entonces por aquí déjenme poner pues la solución del inciso. A ver qué tenemos aquí en el inciso A. Bueno, veamos cómo circula la corriente. Así circula. Podemos entonces puedo escribir la ecuación de Kirchhoff pues en toda esa malla. Tenemos una fuente de menos 5 volts, 2.2 kilo ohms como resistencia y tenemos un diodo. Las caídas de voltaje en toda la malla deben ser cero. Entonces, según la ley de voltajes de Kirchhoff, yo tengo aquí menos 5 volts más la caída de voltaje en el diodo más la caída de voltaje en la resistencia de 2.2 kilo ohms. Voy a omitir el múltiplo de kilos y eso automáticamente me debe de dar la corriente del diodo en miliamperes. Todo esto debe de ser cero. Entonces esto es la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, el voltaje del diodo. Si estamos hablando del modelo de caída constante, es de 0.7 volts siempre que el diodo esté encendido. Dicho de otra manera, siempre que el diodo esté polarizado en directo. ¿Ese es el caso aquí? Bueno, pues vamos a analizarlo detenidamente. Vemos que el cátodo del diodo está recibiendo menos 5 volts. Eso automáticamente nos debe de decir que el diodo está polarizado en directo. La otra condición que nos puede permitir observar si el diodo está encendido o no es la corriente. La corriente circula en el mismo sentido que el símbolo del diodo. Entonces podemos pues, decir que el diodo está encendido. Y eso nos dice que es 0.7 volts el voltaje en sus extremos. Entonces puedo yo saber cuál es la corriente del diodo. Entonces simplemente aquí hay que despejar. Esto es 5 menos 0.7 entre 2.2. A ver, vamos a hacer la operación aquí rápidamente. 4.3 entre 0, perdón, 0 no, entre 2.2. 1.95. Esos son miliamperes. Esa es la corriente en el diodo. Hace falta el voltaje de la salida. El voltaje de la salida vemos que es el voltaje en la resistencia de 2.2 kilo ohms, pero también se puede obtener del otro lado, como menos 5 más el voltaje del diodo. Cualquiera de las dos maneras es correcta.
Entonces el voltaje de salida es menos 4.3 volts. También se puede obtener, como lo había dicho, por la ley de Ohm, resistencia 2.2 kilo ohms por la corriente. Y es negativo, ¿verdad? Bueno, así. Es 4.3 negativo. Recuerden cómo está la polaridad. Donde entra la corriente es más y donde sale es menos. Por eso el voltaje es negativo, 4.3 volts. Siempre está la inquietud natural, por supuesto, de saber si estos resultados son correctos o no. Bueno, si elegimos ejercicios en los libros, pues muchas veces tienen los ejercicios impares, es lo común, con las respuestas. Pero también otra forma de saber si estamos haciendo algo correcto es hacer una buena simulación. Es lo que yo voy a realizar aquí. Aquí está el simulador que yo utilizo muy comúnmente. Es la versión web de Multisim. Se llama Multisim Live. Y ustedes pueden ingresar a www.multisim.com. Les va a pedir que se registren, que creen una cuenta. La cuenta es gratuita. Y si tienen ustedes licencia de Multisim, entonces podrán ustedes crear una cuenta así y tener un acceso, se le llama Premium. Ya después, pues ustedes pueden ver las diferencias entre la cuenta gratuita y la cuenta Premium. Hay diferencias, por supuesto. Y es muy buen software, a mí me encanta. Bueno, déjenme entonces poner aquí, pues la fuente de voltaje, esta es de 5 volts. Tenemos un diodo. Lo voy a dejar así con los parámetros de default. Y tengo una resistencia de 2.2. La tierra, me falta la tierra, aquí. A ver, vamos a hacer esto, para que se vea mucho mejor. Esto es 2.2. Y esto va aquí. Y el cátodo del diodo va al negativo de esta fuente y el positivo va a la tierra. Así. Voy a medir voltaje y corriente, pues puede ser aquí. Listo, ya está todo para hacer la simulación. Y para darle play, a ver, ahí está. Bueno, tengo aquí ya los resultados. El voltaje de salida es menos 4.3 volts. Eso está correcto. Y la corriente es 1.96. Pequeñas diferencias. ¿A qué se puede atribuir la diferencia? Ah, el simulador utiliza un modelo mucho más completo del diodo. Entonces, por eso la diferencia. Entonces, pero son aceptables. Están dentro de lo que se espera. Entonces, ahí está el resultado del inciso A. Ahora, el inciso B. Ese lo voy a poner por aquí. A ver, ¿qué tenemos en el inciso B? Tenemos un circuito con dos resistencias, dos fuentes, una de 8 volts y una de menos 6. Y tenemos un diodo de silicio. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer la malla. ¿Cuál malla? Esta. Toda esa malla. La podemos escribir 8 volts menos la caída de voltaje en la resistencia de 1.2. Bueno, el múltiplo kilo lo omito y con eso automáticamente establezco que la corriente debe estar en miliamperes. 1.2 por la corriente del diodo menos 4.7 por la corriente del diodo menos el voltaje del diodo y luego menos la fuente de menos 6 volts. Todo esto debe de sumar 0.
Esta ecuación, ¿de dónde sale entonces? De la ley de voltajes de Kirchhoff. El voltaje del diodo. ¿Está encendido o está apagado este diodo? Bueno, la respuesta la tenemos aquí. Esos menos 6, ese potencial de menos 6 volts, está polarizando el cátodo del diodo. Eso automáticamente nos debe de decir que el diodo debe estar encendido. Entonces, si es así, esto es 0.7 volts. Sustituyo en la ley de voltajes de Kirchhoff y se despeja la corriente. Entonces, la corriente del diodo. A ver, esto es 8 más 6 menos 0.7 entre 1.2 más 4.7. Simple álgebra. Bueno, entonces aquí tenemos 8 más 6 menos 0.7 entre 1.2 más 4.7. ¿Todo está bien? Sí. Resultado 2.25 miliamperes. Esa es la corriente. Ahora el voltaje. Se puede obtener de dos maneras también. Ese voltaje es 8 menos la caída de voltaje en la resistencia de 1.2. También se puede obtener como menos 6 volts más la caída de voltaje en la resistencia de 4.7. De las dos formas es igual. Cualquiera de las dos. A ver, 8 menos 1.2 por la corriente. Aquí tengo la corriente. 5.3. Así lo voy a dejar, lo voy a redondear. 5.3 volts. Y también entonces esto es igual a menos 6 más 4.7 por la corriente. 4.6. Ah, aquí que me falta. A ver, me falta algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A lo mejor lo escribí mal. A ver, ¿dónde está la polaridad? A ver, aquí la corriente circula, entonces aquí es más, aquí es menos. Sí. Ah, me faltó el diodo, ¿verdad? Sí, me faltó poner, ya me di cuenta dónde estuvo mi error. Me faltó poner la caída de voltaje en el diodo. Es 4.7, la caída de voltaje en 4.7, la caída de voltaje en el diodo. A ver, espérenme, déjenme escribirlo bien. Ahí está. Esa es la polaridad de la resistencia, esta es la polaridad del diodo y esta es la polaridad de la fuente. Entonces me faltó poner, vamos a corregirlo, me faltó poner aquí la caída de voltaje del diodo, 0.7. Ah, ya me equivoqué. Ahí está. Entonces sí, es este resultado más 0.7. Ahora sí, 5.3. Efectivamente. Ahí está el resultado. Entonces, de ambas maneras se llega al mismo resultado. Vamos a ver la simulación. A ver, yo creo que podemos utilizar este mismo circuito, más bien estos mismos elementos. A ver, esta resistencia va aquí, sí, pero aquí va un diodo.
y el diodo va así. Esta va más para abajo. Yo creo que ya que está esta, la puedo poner. Esta va a ser la fuente de 6 volts. Entonces aquí está 6 volts. Me falta una resistencia por acá. Y este es de 4.7. 4.7. Este es 1.2. A ver si es 1.2 o no. Sí. Esto va aquí. Y me falta una fuente. Esta fuente es de 8 volts. Me falta poner 8 volts. Ahí está. Parece que todo está correcto. 8, 1.2, 4.7, el diodo y 6 volts negativos. Pues parece que todo está correcto. Aquí voy a medir la corriente y el voltaje, los dos. Ahí se ve perfecto. Bueno, pues me falta darle play y vamos a ver el resultado. Voltaje 5.3, pues coincidimos. Y la corriente 2.25, prácticamente 2.26 miliamperes, dentro de lo que se espera. Entonces podemos dar por bueno, pues los resultados de la simulación concuerdan con los resultados teóricos. Entonces podemos darle palomita a todo. Palomita, palomita, palomita y palomita. Entonces así está resuelto el ejercicio número 6. Por aquí ya tengo otro ejercicio preparado. Es el número 8. Y también tiene dos incisos. El inciso A y el inciso B. Y en ambos lo que pide el ejercicio es determinar el voltaje de salida y la corriente del diodo. Lo mismo que los ejercicios anteriores. Entonces empecemos a resolverlo. Solución del inciso A. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, um, yo voy a resolver el inciso A de una manera diferente a las anteriores. Voy a hacer lo siguiente. La fuente de corriente de 10 miliamperes con la resistencia en paralelo de 2.2 lo voy a transformar en su equivalente de Thevenin. Aquí. Bueno, la resistencia queda igual, 2.2. Y esta fuente equivalente es 10 por 2.2, es decir, 22 volts. Luego aquí tengo el diodo. Aquí tengo el voltaje de la salida. Aquí está la corriente que se pide, es la corriente del diodo. Y aquí está la resistencia de 2.2, la otra resistencia de 2.2. Así está entonces todo este circuito. Y la Tierra, por supuesto, está aquí abajo. Este es el circuito. Y en este circuito, pues solamente hay una corriente y circula así. Es la corriente del diodo. Entonces, según la ley de voltajes de Kirchhoff, pues tengo aquí 22 menos la caída de voltaje en la resistencia de 2.2
menos la caída de voltaje en el diodo, menos la caída de voltaje en la otra resistencia de 2.2 kilo ohms. Y todo esto debe de ser cero. Esto debido a la ley de voltajes de Kirchhoff. Y como en los ejercicios anteriores, hay que determinar si el diodo está encendido o apagado, si está polarizado en directa, en inversa o en ruptura. Bueno, podemos ver que la corriente sí tiene el mismo sentido que el símbolo del diodo. Entonces, primer indicio de que el diodo está encendido. El segundo indicio, ¿cuál es? Hay un potencial más grande en el ánodo que en el cátodo. Entonces, debe de estar encendido este diodo. Entonces, si utilizamos el modelo de caída constante, ese voltaje es de 0.7 volts. Podemos determinar entonces la corriente en el diodo. Esto es 22 menos 0.7 entre la suma de las resistencias. 4, a ver, mejor no. 2.2 más 2.2. Así. ¿Sí? Todo se ve bien. Entonces aquí tenemos 21.3 entre 4.4. 4.84. Si la resistencia está en kilo ohms, las corrientes deben estar en miliamperes. Y los voltajes en volts, eso así. Esta es la corriente. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje de la salida es la caída de voltaje en la resistencia de 2.2. Entonces 2.2 por la corriente. Resultado 10.65. Esos son los resultados del inciso A. Hacemos la simulación, ¿no? Vamos a hacer la simulación entonces. Tengo que quitar esto. Esto también. Y esto. Y esto. Esto va aquí. Y esto va por aquí. Esto es de 2.2. Esta también es de 2.2. Aquí, ¿qué me hace falta? Me faltaba tierra, ¿verdad? Bueno, ahorita la componemos. Esto va aquí. Sí. Y entonces esto va así. Y esta no es de 8, esta es de... Perdón, perdón, ya lo hice mal. Mejor lo voy a poner como está en el circuito. Así. Y con la respectiva fuente de corriente. Ahora sí. Esto va aquí. Esto va aquí. Ahora sí. Es que estaba dibujando el circuito equivalente. No, voy a poner el circuito original. Así. Y esto es de 10 miliamperes. ¿Y todo está bien? Sí. ¿Qué es lo que nos pide? Corriente en el diodo y el voltaje en ese nodo, en la resistencia de 2.2 que está aquí. A ver, nada más me resta darle play. Resultado, el voltaje 10.65 volts y la corriente 4.84 miliamperes.
De nueva cuenta, pequeñas diferencias totalmente atribuibles a que el simulador utiliza un modelo más completo del diodo. Pero nuestra aproximación es muy buena. Entonces, 10.65 y 4.84.